Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a optimizar y acelerar tu computadora con Windows 10 sin programas. Vamos a ver algunos trucos, vamos a ver algunos tips y configuraciones, obviamente sin utilizar programas, para acelerar el prendido, para acelerar el apagado y por supuesto cuando estés utilizando tu computadora tengas mejor fluidez, ¿no? Y sientas que tu PC va más rápido. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, vamos con un tip, el más básico y así muy rápido. Es no tener muchas carpetas, no tener muchos archivos multimedia como fotos, videos, música, etcétera en el escritorio, ¿no? Miren, yo acá en mi escritorio solamente tengo algunas carpetas y algunos accesos directos. La recomendación es que no tengas carpetas como esta. Miren, voy a dar dos veces clic y me salta una serie, miren, me salta una serie de imágenes, ¿no? Aunque no lo creas, esto a la hora de iniciar tu computadora va a ralentizar un poco, ¿bien? Casi no le vas a sentir, pero va a cooperar, va a contribuir a que tu computadora vaya más lenta, ¿no? Miren, lo recomendable es que todas tus carpetas, músicas, archivos multimedia lo lleves, lo copies o lo guardes en otra partición de tu disco duro. Bien, aunque no lo creas, miren, los accesos directos, por ejemplo a programas como es esto, miren, acá yo tengo un acceso directo que es el Steam, pesan apenas, miren, 1 kilobyte de tamaño. Bien, tener muchos de ellos sí que genera ralentizar el ordenador, sobre todo a la hora de utilizar el escritorio. He visto a muchas personas, por ejemplo, que tienen estos iconos de acceso directo en cantidad, perdón. Eso sí va a cooperar también para que tu computadora vaya más lenta. Así que ya lo sabes, trata de tener el menos número posible de iconos, de archivos multimedia en tu escritorio. Bien, ahora sí, vamos a comenzar, miren, con la primera configuración para que tu computadora a la hora de prenderla vaya más rápido, ¿no? Estamos hablando de quitar los programas que se ejecutan al prender tu computadora. Esos programas que se ejecutan sin que te des cuenta y hacen que a la hora de prender tu PC sea más lento. Miren, vamos a hacer la siguiente combinación de tecla. Yo acá tengo un tecladito, seguramente es muy parecido al tuyo, y vamos a presionar la tecla control. Miren, voy a acercar un poquito. Vamos a presionar la tecla control, shift y luego escape. Control, shift y escape. Y miren, control, shift, escape, y me va a saltar esta ventanita. Bien, quiero que observen esta ventanita van a tener. Es muy posible que lo tengan de esta manera. Voy a dar un clic acá, menos detalle. Es muy posible que lo tengan de esta manera. Si les aparece así, un clic acá donde dice más detalles. Un clic ahí. Luego de eso vamos a tener nuevamente esta ventanita. Y yo quiero que tú te vayas acá. Miren, acá en las pestañitas dice inicio. Un clic en inicio. Bien, acá, miren, acá te va a mostrar todos los programas que se ejecutan de manera automática, ¿ok? A la hora de prender tu computadora. Yo quiero que tú deshabilites todos los que conoces y los que no utilizas, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo habilitado el Spotify, no lo utilizo para nada. Estado, miren, en estado se dan cuenta, dice habilitado. Podemos dar clic derecho y luego deshabilitar. Miren, automáticamente ya se deshabilitó y se va al último, ok, acá en Spotify. Con un clic acá en estado, miren, un clic en estado, puedes ordenar todos los deshabilitados arriba y los habilitados abajo. Un clic, todos los habilitados arriba y los deshabilitados abajo, ¿no? Miren, Skype también es uno de los programas que no utilizo. Doy un clic acá. O también puedo ir, miren acá, a la derecha dice deshabilitar. Un clic. Es lo mismo que dar, por ejemplo, un clic derecho y deshabilitar. El Microsoft Teams, miren, no lo utilizo. Clic derecho, deshabilitar. ¿Ok? Tengo acá también el Microsoft OneDrive, no lo utilizo. Clic derecho, deshabilitar. Luego por acá tengo un juego. Clic derecho, deshabilitar. Lo recomendable es que tú deshabilites todos los programas que conoces. ¿Ok? Solo los programas que conoces. Los que desconoces, no los toques y déjalo ahí. Bien, yo acabo de deshabilitar, miren, 1, 2, 3, 4, 5
programas que tenía habilitado. Este que dice Adobe System Incorporates también lo pueden deshabilitar si es que lo tienen, ok. Adobe Updater que dice ahí, ¿no? Clic derecho, deshabilitar. Bien, creo que con eso ya estamos contribuyendo a que el prendido sea más rápido de nuestra computadora. Vamos a cerrar acá, miren, un clic acá en la X. Y ahora sí, nosotros, miren, vamos a activar una opción que el Windows 10 tiene, ¿no? Que se llama el modo de arranque rápido. Vamos a ir acá a buscar en la lupita, un clic ahí. Y vamos a poner acá panel de control. Miren, panel de control. Vamos a dar un clic aquí en esta opción que dice panel de control. Nos va a saltar esta ventanita. Luego de eso vamos a ir a hardware y sonido, que dice acá hardware y sonido, un clic. Y vamos a tener la siguiente opción. Vamos a dar un clic donde dice opciones de energía. Un clic acá. A la mano izquierda me dice elegir la acción de los botones de inicio y apagado. Un clic acá. Miren, un clic acá. Y acá, miren, acá tiene que estar activada esta opción que dice activar inicio rápido, recomendado. Si es que no le tienen con el check para que lo puedan habilitar, dan un clic acá donde dice cambiar la configuración. Clic ahí, miren, y fíjense, asegúrense que el check esté habilitado, ¿ok? Luego de eso, simplemente abajo le damos en guardar cambios, ok, un clic ahí y lo vamos a tener guardado. Cerramos y ahora sí vamos con la configuración número 4. Lo que vamos a hacer ahora es detener las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. ¿Qué son estas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano? Significa que la aplicación puede realizar algunas funciones sin necesidad de que el usuario esté interactuando con la aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones que corren en segundo plano podrían ser el antivirus, ¿no? Sin necesidad de que tú le ordenes que analice, el antivirus ya está trabajando, ¿no? Otro ejemplo podría ser un reproductor de música, que tú reproduces una música y le puedes minimizar y puedes trabajar cualquier otra aplicación o cualquier programa a la vez. Así trabajan las aplicaciones en segundo plano. ¿Cómo lo deshabilitamos? Miren, vamos a ir acá en la lupita y vamos a escribir aplicaciones en segundo plano. Lo tenemos por acá, un clic. Miren, acá están todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Vamos a ir leyendo una por una. Miren, tenemos alarmas y reloj. Esto lo pueden dejar ahí. Acá tenemos un juego, miren, que dice Bubbly Witch 3 Saga. Dice, no, hay que lo deshabilitamos. La calculadora también normalmente no lo necesitamos que se ejecute en segundo plano. Tenemos Candy Crush, también lo vamos a deshabilitar. Todo, solamente todo lo que nosotros podamos conocer, ¿ok? Contactos, por ejemplo, yo no trabajo con contactos en Windows 10. Correos y calendarios tampoco. Tenemos por acá cámara, tampoco trabajo con eso. El tiempo, mucho menos. A ver, vamos a ir viendo qué más. Grabadora de voz, tampoco, no me interesa, lo deshabilito. Microsoft Edge, miren, tampoco lo utilizo. Microsoft Solitary Collection, no lo utilizo. Microsoft Store, tampoco. Y así, miren, y así el Paint 3D no lo utilizo. El Print 3D, a ver otro que conozca, el Skype, el Spotify. Y miren, el último, que es el Xbox Game Bar, ¿ok? Le voy a deshabilitar. Solamente deshabiliten las aplicaciones que conocen, ¿ok? Por ejemplo, mensajes, tampoco, no me interesa para nada, ¿no? Y de esta manera, deshabiliten, miren, solamente los que conocen. Compañero de consola Xbox, tampoco, no me interesa. Centro de comentarios, tampoco, no me interesa, ¿ok? Miren, he deshabilitado acá recorte y anotaciones, tampoco. Planos de datos móviles, películas y TV. Miren, casi la mayoría pueden deshabilitarlo, pero siempre si ustedes conocen, ¿no? Sugerencias tampoco. Bien, estas son algunas de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Como pueden ver, ya lo deshabilitamos. Miren, para que el arranque sea más rápido, nosotros vamos a deshabilitar o vamos a quitar lo que vendría a ser la pantalla de bienvenida de Windows 10. ¿Cómo hacemos eso? Miren, vamos a presionar, a ver un momento, voy a volver acá,
vamos a presionar, miren, la tecla Windows y luego presionamos la tecla R. Ok, vamos a presionar Windows R y vamos a escribir acá, miren, yo le voy a poner más grandecito para que lo vean. Vamos a escribir msconfig, ok, así como lo ven, msconfig. Lo copian y lo pegamos acá, miren, lo pegamos y aceptamos. Vamos a tener, miren, esta ventanita que estamos observando. Vamos a ir acá donde dice, miren, arranque, un clic acá en arranque, en la pestañita arranque. Y acá existe, miren, esta opción que dice sin arranque de GUI. Miren, de GUI. GUI significa interfaz gráfica de usuario, que es solamente para mostrar el mensaje de bienvenida de Windows 10, ¿no? Si ustedes le dan un clic acá sin arranque de GUI, le damos en aceptar, miren, aceptar, y le damos en salir sin reiniciar. De esa manera, cuando ustedes reinicien o prendan la computadora, ya no van a tener ese mensajito que dice bienvenida, ¿no? De esa manera vamos a acelerar el arranque de nuestra computadora. Bien, vamos, miren, a desactivar. Ahora sí vamos a desactivar las notificaciones, perdón, sobre sugerencias de Windows, ¿no? Esto se ejecuta normalmente cuando prendes también tu computadora, ¿no? Ni bien inicia el sistema operativo. ¿Cómo quitamos esas notificaciones? Vamos a ir acá, nuevamente en la lupita, ponemos configuración, ¿ok? Acá, configuración, en la tuerquita, ¿no? Configuración, un clic ahí. Luego de eso vamos a ir donde dice sistema, que está en la parte izquierda superior. Un clic en sistema y miren, a la mano izquierda tenemos esta opción que dice notificaciones y acciones. Un clic ahí. Miren, acá nosotros dice notificaciones, obtener notificaciones de aplicaciones y otros remitentes. Vamos a deshabilitarlo esto y si bajamos un poquito, miren, se acaba de desactivar todas las notificaciones que tú puedas recibir. Como les había dicho, normalmente esto se ejecuta ni bien prendes la computadora. Si quieres recibir notificaciones solamente de algunos programas, entonces vuelve a activarlo, bajas, miren, bajas, y por ejemplo yo no quiero recibir notificaciones de correo, no quiero recibir notificaciones del centro de comentario, reproducción automática, de Skype, a ver, perdón, voy a volver, a ver, acá, de Skype, lo tengo acá arriba, de Microsoft Store, de búsqueda y de Word, ¿no? Y de esta manera solo elimino las notificaciones de algunos programas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es mejorar el rendimiento de nuestra computadora, ¿no? Para lo cual nosotros necesitamos deshabilitar algunos efectos visuales y animaciones. ¿Cómo hacemos eso? Miren, vamos a ir acá en la lupita y vamos a poner panel de control. Bien, un clic acá, panel de control. Vamos a tener la siguiente presentación, un clic donde dice sistema y seguridad, un clic, y luego de eso vamos a buscar la opción que dice sistema, ¿no? Un clic en sistema. Vamos a tener acá toda la información básica acerca de tu equipo, y a la mano izquierda, miren, a la mano izquierda dice configuración avanzada del sistema. Un clic ahí. Vamos a tener esta ventanita con la cual vamos a trabajar y vamos a dar un clic donde dice opciones avanzadas, acá en la pestañita, miren, opciones avanzadas en la pestaña. A la derecha o más abajo, perdón, dice rendimiento, efectos visuales, programación del proceso, uso de memoria y memoria virtual. Un clic acá, configuración, miren, vamos a tener acá la siguiente ventanita, ¿no? Miren, todo lo que ven acá simplemente son animaciones, son efectos. Si ustedes deshabilitan todo, no hay ningún problema. Por ejemplo acá, ajustar para obtener mejor rendimiento. Se dan cuenta que todo lo deshabilita. Pero, miren, pero si le damos acá en aplicar, vamos a dar un clic en aplicar, esperamos unos cuantos segundos, miren, y le damos luego en aceptar, ¿no? De esta manera, ustedes, miren, van a notar un ligero cambio, por ejemplo, en suavizado a la hora de mover la ventana. Lo que antes era transparente y ya no lo vamos a ver transparente, ¿no? Esos cambios visuales lo van a notar, pero sí van a notar también un rendimiento, un mejor rendimiento en su computadora, ¿no? Si quieren personalizarlo, le dan un clic acá en personalizar y seleccionan, por ejemplo, dejan
las animaciones no lo marquen. Por ejemplo, acá lo que dice mostrar, lo pueden marcar, son algunos mensajitos que les muestra. Y por ahí algunos que de repente les interesa, ¿no? Que dice atenuar los elementos después de hacer un clic. Ok, solamente son animaciones. Como yo no lo necesito, miren, acá le voy a dar a ajustar para obtener la mejor apariencia. Le doy a aplicar. Como les había dicho, solamente son apariencia, solamente es animaciones y efectos. Si tu computadora es de bajo rendimiento, te recomiendo que es acá donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento. Bien, y van a notar un ligero mejor rendimiento. Bien, vamos a cerrar esto. Lo que ahora yo quiero, miren, es limpiar todos los desechos, toda la basura que su computadora y programas han podido guardar y almacenar a lo largo del tiempo que ustedes han venido utilizando la computadora, ¿no? Para lo cual nuevamente hacemos lo mismo. Miren, vamos a poner acá panel de control, nuevamente lo mismo, un clic ahí. Luego de eso, miren, vamos a dar en sistema y seguridad. Ya sabemos, sistema y seguridad, un clic. Y miren, vamos a buscar acá esta opción que dice herramientas administrativas. Un clic acá. El Windows 10 nos ofrece algunas herramientas para mejorar también el rendimiento de tu computadora. Una de ellas, miren, es liberador de espacio. Vamos a dar 2 veces clic. Miren, vamos a tener esta ventanita. Si ustedes se preguntan qué es el liberador de espacio en el disco y para qué sirve, ¿no? Miren, esto te ayuda a borrar de forma segura todos los archivos y programas innecesarios en el disco duro o memoria. Ayuda a optimizar la rapidez y eficiencia del sistema en general al momento de ejecutar cualquier acción. Bien, simplemente seleccionen el disco, le dan a aceptar, disco D, y le dan en aceptar todos los discos que utilizan, ¿no? Para que les limpie y les borre, se podría decir, esos archivos innecesarios que ustedes ya no utilizan. Bien, miren, otra de las herramientas muy importantes es el desfragmentador y optimizador de unidades. Acá dice, miren, desfragmentar y optimizar unidades. 2 veces clic. Si ustedes se preguntan, miren, ¿para qué sirve el desfragmentador, no? Miren, el desfragmentador se podría decir que suprime los espacios entre los fragmentos de archivos. Trabaja básicamente por tema de lógica, un tema virtual, y te ayuda a mejorar la lectura y la escritura. Se podría decir que se agiliza, ¿no? Siendo necesario menos movimientos internamente de la computadora. Es como si ustedes quisieran buscar, por ejemplo, un objeto en su cuarto y su cuarto está desordenado, ¿no? Ustedes se van a demorar más en encontrar ese objeto. Pero si su cuarto está desfragmentado, o sea, está ordenado, el objeto que están buscando lo van a hacer de una manera más rápida, lo van a encontrar de una manera más rápida, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es, miren, dar un clic acá donde dice optimizar. ¿Ok? Miren, disco C, optimizar. Un clic ahí. Miren, vamos a tener que esperar acá unos cuantos segundos. Esto va a depender, obviamente, de la velocidad de tu computadora. Ok, nuevamente optimizar. Miren, lo va a hacer ahora, me imagino que lo va a hacer más rápido. Estado actual 0%. En algunas ocasiones, miren, en algunas ocasiones esto demora bastante. Ok, tienen que esperar, tienen que tener paciencia y luego se van a optimizar el disco D. Ok, miren, acá dice fragmentado. Le podemos dar en analizar o optimizar, como ustedes quieran. Ok, miren, yo le voy a dar en optimizar también el disco D. Esperamos unos segundos, optimizar nuevamente para que el disco se desfragmente. Bien, vamos a cerrar esto. Lo que podemos hacer ahora es también desinstalar algunos programas que prácticamente ya no lo utilizamos, ¿no? O también podemos desinstalar algunos juegos que de repente ni sabemos que tenemos en la computadora. ¿Cómo podemos averiguar eso? Miren, vamos a ir acá, nuevamente a la lupita, un clic y vamos a escribir agregar. Miren, agregar o quitar, ¿ok? Les va a salir acá la primera opción que dice agregar o quitar programas. Un clic ahí. Vamos a tener la siguiente ventanita y miren, acá tenemos todos los programas que están instalados en nuestra computadora.
Por ejemplo, yo voy a buscar uno que no utilizo. A ver, lo voy a buscar por acá. A ver. Miren, hay que tener mucho cuidado también acá. No vayan a desinstalar ningún driver, una aplicación que sea del mismo Microsoft, ¿ok? Yo voy a buscar, miren acá. El Skype, por ejemplo, casi nunca lo utilizo. Sería mejor que lo desinstale. Un clic acá en desinstalar y le damos en desinstalar. Automáticamente esto se va a desinstalar, ¿no? Obviamente va a depender de la velocidad de tu equipo. El Spotify también lo vamos a desinstalar. Un clic, desinstalar y le damos en desinstalar, ¿ok? Vamos a esperar unos cuantos segundos. Miren, ahí sigue diciendo desinstalando. Ya me desinstaló el Spotify, pero el Skype aún me está desinstalando. Lo vamos a dejar ahí. Por mientras, miren, voy a cerrar y vamos a hacer las últimas configuraciones extras. Bien, vamos a desactivar algunas opciones. Miren, vamos a ir acá nuevamente, ponemos configuración. Ok, miren la tuerquita, ahí está, configuración, un clic. Y luego de eso vamos a buscar esta opción, miren, que dice personalización. Ok, un clic ahí. Vamos a tener a la izquierda algunas opciones. Solamente vamos a ir a inicio. Miren, vamos a ir a inicio. Y asegúrense que todas esas opciones estén deshabilitados. ¿Ok? Solamente, miren, con leer podemos interpretar. No mostrar más iconos en inicio. Está desactivado. Mostrar lista de aplicaciones en el menú inicio. También lo pueden desactivar todo. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero en mi caso no tengo por qué realizar eso. Porque mi computadora en realidad sí es una computadora sofisticada, ¿no? Pero si tú tienes una computadora de bajo rendimiento, lo recomendable es que lo desactives todo. ¿Ok? Que todo esto esté desactivado. Luego de eso vamos a ir acá a colores. Un clic. Bien. Vamos a buscar esta opción que dice efecto de transparencia. Desactívalo y vas a ver también cómo mejora el rendimiento, ¿ok? Todas estas pequeñas cositas que estamos haciendo al final se acumulan, suman y mejoran enormemente en realidad el proceso y el manejo de la computadora, ¿no? Te da más velocidad. Bien, yo la voy a volver a activar. No tengo por qué hacerlo, ya les había dicho, mi computadora es de alto rendimiento. Bien, vamos a hacer, miren, la última configuración. Con esto acabamos. Vamos a poner nuevamente la tuerquita, configuración. Vamos a ir acá, un clic. Bien, luego de eso vamos a ir donde dice, a ver, sistema. Acá, en la parte de arriba, un clic en sistema. A la izquierda también tenemos algunas opciones. Parte lateral izquierda, miren, vamos a ir desde abajo. Este que dice escritorio remoto, un clic ahí. Tenemos que estar seguros que esta opción esté deshabilitada. Bien, a la izquierda. Luego de eso, lo mismo sucede con portapapeles. Un clic acá. Y también esta opción le tenemos que tener desactivada. Vamos a subir un poquito más. Acá en almacenamiento, miren, un clic en almacenamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar un clic acá donde dice, miren, configuración del sensor de almacenamiento. Damos un clic ahí y nos va a saltar esta ventanita. Miren, yo a la izquierda tengo acá los archivos temporales. Miren, acá dice eliminar los archivos temporales que mis aplicaciones no estén usando. Si ustedes quieren eliminar los archivos de papelera, por ejemplo, lo pueden configurar cada 14 días, ¿ok? Para que su papelera esté limpio cada 2 semanas, ¿no? Cada 14 días. Bien, lo ponen en 14 días. Acá también, si gustan, para que tengan más limpia la computadora, pueden eliminar los archivos de la carpeta mis descargas, ¿no? O sea, cada vez que descargan archivos, lo pueden eliminar, no sé, cada 60 días, ¿ok? Solamente para que mantengan limpia la computadora y lo tengan conservadita. Bien, yo le voy a dar en nunca, no hay ningún problema conmigo. Voy a retroceder un poquito. A la mano izquierda, miren, también tenemos esta opción que dice inicio, apagado y suspensión. Vamos a dar un clic acá y miren, acá tenemos dos opciones. Una es pantalla y dos suspender, ¿ok? La pantalla, miren, cuando esté enchufado, apagar el equipo después de.
La pantalla no hay ningún problema, ¿no? Que se apague la pantalla, pero la computadora va a seguir trabajando. Puede ser 10 minutos o 15 minutos. Suspender, miren, acá sí les puede traer problemas. Acá sí les puede traer problemas. Si ustedes están descargando un archivo de repente que pesa bastante, lo ideal sería que le pongan en nunca, ¿no? Para que no se les suspenda y no se anule, en este caso, la descarga. O también lo pueden poner, si no están descargando, en 15 a 20 minutos cuando la computadora no está en uso, ¿no? Y con esto, miren, estaríamos realizando algunas configuraciones para mejorar el rendimiento de tu computadora. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y por supuesto déjame tu comentario si te ha gustado este vídeo. Conmigo serás acá y nos vemos hasta la próxima.